¿Aún no sale el mensaje o sí? Sabes que no sé manejar bien esta situación. Listo, está grabando. Sí, ya, por favor, gracias. Ya. Bueno, iniciando mi presentación, mi nombre es Julia Yujato. Estamos trabajando en el grupo de Fe y Alegría con el curso de legislación educativa. Muy amables y gracias por el aporte que están dando para mi formación personal y profesional. Entonces, procedo a hacer la presentación de mi trabajito. ¿Ya? Hablando qué es la legislación educativa, dice que se entiende por legislación educativa el conjunto de normas o reglas que rigen el sistema educativo en nuestro país, con el cual nos sujetamos en el campo profesional y justamente como dice, el sistema educativo. Lo importante de la legislación es que contiene disposiciones que se dirigen a cumplir con el contenido del derecho de formar armónica y alineada entre cada instancia, a cumplir el contenido. Aquí hablamos al respecto de que para regir el comportamiento humano de una forma armónica, ¿sí? Porque nosotros los seres humanos debemos tener límites y ser sujetos a reglas, a normas, a disposiciones, no ir en la vida por vivirla, sino manejándonos siempre. Creo que las leyes, las normas, las reglas es el límite de nuestro actuar para que no vayamos equivocadamente en la vida y afectemos a las personas de nuestro entorno y para una sana convivencia, como hablamos también del summa causai. Dentro de lo que yo encontré la pirámide de la República del Ecuador, relacionándole a la pirámide de Kessler de la República del Ecuador, existen diversos tipos de normas que se dividen por su jerarquía, ámbito, territorio, por los efectos que surten, ¿sí? Diferentes tipos de normas y en jerarquía, como estamos viendo en la pirámide, habla al respecto de la Constitución, los tratados y convenios internacionales, que estos también estamos sujetos todas las personas a nivel mundial, y luego posteriormente las leyes orgánicas y ordinarias, que dentro de ellas y las normas de ordenanza distrital, que dentro de ellas yo creo que les relaciono con lo que son las leyes, y una de ellas son las leyes de educación, LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Dentro de los decretos y reglamentos, aquí entraría, si hablamos de educación, el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que está sujeto a lo que es la ley. Y posteriormente, al final, hay los acuerdos y resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Me parece que también abordarían esos temas que a veces cuando nosotros trabajamos siempre en grupo, en un estamento institucional, como les había comentado, es ya dentro del grupo organizar y poner los propios lineamientos de cómo va a manejarse. En el campo de los temas educativos tienen un elemento importante a tomar en cuenta, que es el principio de la jerarquización desde arriba hacia abajo, un principio de jerarquización de las normas o de la legislación. Y aquí nos hace referencia a que tienen una lógica de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, en la cúspide dice que se encuentra lo que es la Constitución. Y como les mencionaba anteriormente, la Constitución a nivel, en forma general, en todos los países existe una Constitución de la que está sujeto, que es la máxima ley, la máxima norma que rige un Estado. Y ahí están los acuerdos y se organiza de arriba hacia abajo en orden jerárquica. A esta organización dice justamente como el deber nos daba a conocer, se denomina la pirámide de Kelsen, ¿sí? En recordación al jurista alemán Hans Kelsen, que fue quien la ideó para mostrar la lógica del orden de la legislación en los diferentes niveles. En conjunto, mire que trata de armonizar todo, que vaya en forma jerárquica y en forma ordenada para que nosotros sepamos a quién sujetarnos, porque como acabamos de mencionar anteriormente, una ley o un acuerdo no está sobre la Constitución, que lastimosamente lo estamos viviendo en la actualidad.
Justamente en la parte, en la cúspide que está la Constitución de la República, existen normas que rigen toda la sociedad y por lo tanto dice todo el universo del sistema educativo. Y estas normas son superiores y de obligatorio cumplimiento para todas las personas y todas las instituciones en el territorio ecuatoriano. Y justamente aquí era lo que yo les estaba mencionando al respecto de que aparecen lo que son los derechos. Hablan acerca del derecho del buen vivir, el summa causale, el derecho de libertad, los derechos de la naturaleza, los derechos de protección y los derechos de responsabilidades, que cada uno de nosotros tenemos que tener conocimiento para poder nosotros también aquí, hablaba al respecto de lo que es el derecho de la libertad. Sí, que es un derecho tan importante para nosotros para que podamos sujetarnos y saber cómo manejar lo que son nuestros derechos y hasta qué límite nosotros podemos actuar. Y de responsabilidades que sí, tanto me parece el relacionado a lo que son nuestros deberes. Entonces, en esa parte es la primera parte de la Constitución de la República. En la siguiente parte de los convenios y tratados internacionales sobre el derecho de la educación, es en el segundo peldaño. Estos instrumentos internacionales dicen que también son normas de cumplimiento obligatorio y de carácter general. Ahí estamos hablando de carácter general que todos los seres humanos debemos cumplir. Estas normas son superiores y aquí se fundamenta lo que son los derechos humanos. Aquí habla del artículo, en educación, habla el artículo 26, 27, 28 y 29. En estos artículos habla lo que son el derecho a tener una educación, el derecho a que los niños jóvenes estudiantes sin discriminación de sexo, raza, tradición, tienen que tener la atención debida en la educación. Todos estos artículos se enfocan en lo que es la educación y estamos hablando que parte de lo que son los tratados internacionales y que también aborda lo que son los derechos humanos, porque dentro de los derechos humanos uno de los principios es que todos los seres humanos tenemos derecho a la educación. Entonces, estos instrumentos, estos convenios se utilizan para hacer alianzas entre países. Luego, posteriormente, vemos en la orden jerárquica, en tercer lugar, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y sus leyes ordinarias. Aquí hablamos acerca de la Ley de Educación. Estas normas rigen todas las personas que participan en el sistema educativo, así como para casos particulares. Entonces, aquí hablamos de lo que participa el sistema educativo. Aquí entra lo que es la comunidad educativa, teniendo en cuenta que la comunidad educativa son el área administrativa, que ingresan las autoridades, el personal de aseo, el personal de limpieza, el personal como es de seguridad, entra el bar, entra lo que son la comunidad educativa, padres de familia, las personas que están a nuestro alrededor, que están dentro que ellos también forman parte de la comunidad, las casas que están aledañas a nosotros, los estudiantes y los profesores. Entonces, todos ellos son unos miembros de la comunidad educativa. Entonces, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y las leyes ordinarias hacen que se cumpla todo este hecho de nuestros derechos. Y también, por ejemplo, yo les comento en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 330, habla de lo que respecta a lo que es el 330 habla de las sanciones, ¿sí? Habla al respecto de los comportamientos de los estudiantes en caso de que ellos afectar. Ya me salí. Ya. Y en función de estos organismos dice que se ejecuta el sistema educativo. Por ejemplo, como yo les decía, el artículo 330 habla al respecto de lo que son los estudiantes, habla de las faltas de los estudiantes, falta leve, grave, muy grave, en los cuales los jóvenes estudiantes deben sujetarse, qué es una falta leve, qué es una falta grave. Incluso ahí habla al respecto de que las faltas leves acumuladas se transforman en faltas graves y serán sujetas a la sanción, como reza en el artículo 331.
que es, bueno, ciertos aspectos de medidas correctivas, que también ya no las llaman sanciones, sino medidas correctivas. Entonces, luego vamos a la siguiente parte, que es el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Julita, perdón que te corte. Tengo un Sí, grave problema. sí, ¿qué pasó? Tengo una reunión programada a las 5 y ya se han de empezar a unir. Son de unos padres de familia del centro infantil. Ya, No pensé que no sé si es que quieren si es que ustedes quieren, nos podemos reunir más tardecito a partir de la hora que se termine, si es que ustedes quieren. O si no, lo podemos acelerar un poquito porque nos quedan unos 3 o 4 minutitos para las 5. No yo sé ya cómo lo acabo, ya, quieren. Listo, perfecto, mi Julita. Y mil disculpas, ¿no? Sino que ya. ya planifiqué. En todo caso, la reflexión y el aporte que me puedan dar me lo hacen por escrito a través del grupo. Correcto. Sí, ya. Sí, Ya, entonces el reglamento de la LOI en forma descendente para abajo, las normas son de cumplimiento más específico y más particular hasta llegar, por ejemplo, a una resolución que eventualmente podría afectar exclusivamente a una persona o actividad. Dentro del reglamento habla al respecto de los deberes y derechos del inspector, cómo es elegido el inspector, cómo es elegido el vicerrector, qué responsabilidades tiene el vicerrector. Por ejemplo, una de las responsabilidades del vicerrector es que él tiene que asesorar, dar asesoría a los profesores, hacer el proceso de observación, las visitas áulicas y todo eso. Y por último, vamos a abordar ¿ya? Lo que son los decretos y acuerdos, ¿sí? Los decretos y acuerdos, los decretos, acuerdos, resoluciones y otros. Ya, el sistema educativo dice que es un conjunto articulado de normas, instituciones, autoridades, operadores y operadoras, planes, proyectos, tareas que interactúan para cumplir con las obligaciones. Hay manuales que se estructuran dentro de lo que son las instituciones educativas para poder ejecutar una actividad. Hay proyectos de mejoramiento. Justamente hay un proyecto de mejoramiento de mejora curricular, algo así, que es opcional y que también pueden darse. Por ejemplo, también dentro de esto, me podría también hablar al respecto, si no me equivoco y ustedes me corrigen, al respecto de lo que es la normativa de participación estudiantil. Sí, entonces es para cumplir con las obligaciones del Estado, tiene respecto a la garantía del derecho de educación en el Ecuador. Y todos estamos sujetos al Sistema Nacional de Educación, que está regido por una autoridad educativa nacional y tiene objetivos que cumplir. Absolutamente todo lo que nosotros realizamos dentro del campo educativo tiene un objetivo que cumplir. En este momento nosotros somos como estudiantes, tenemos un objetivo que cumplir. Uno de los objetivos en lo campo personal para mí es aprender más y poder con mis conocimientos y aprendizaje encaminar a los estudiantes que llegan en mis manos. Y también uno de los objetivos que también no podemos negarnos es que lograr cumplir con todos los requisitos que nos pide este curso para poder nosotros aprobar el curso con éxito, que eso es lo que nosotros estamos anhelando, ¿no? Entonces todo tiene un fin que debemos alcanzar y lograr. Eso es, compañeros, mi presentación. Ya es las 5:01, Luis. Me oh, ayuda. mil disculpas, es que yo lo programé, pues tenemos una reunión así. Excelente, a mí me pareció excelente tu presentación y guárdala. Ya te voy a enviar esa sugerencia y recomendación, ¿no? Que nunca te guardes las cosas que son muy buenas, sino que más bien siempre compartas con las personas. Este trabajo para mí es muy bueno y una de mis recomendaciones, propuestas o resoluciones sería que no te quedes con esto, comparte. Yo sé que es tu autoría, es tu trabajo, pero sí sería bueno que se comparta con las demás personas.
autoridades, instituciones, para que en algún momento que haya alguna capacitación, tus diapositivas puedan ser herramientas de ayuda, instrumentos de aprendizaje. Porque sí, cuando es didáctico, cuando es muy bueno, los compañeros pues se puede aprender de mejor manera. Tú sabes que lo visual a veces nos ayuda mejor y sí, está muy buena la propuesta brindada. Ya te envío entonces las sugerencias por él. Las reflexiones. Sí. Ujú. Ya. Vinicio, ¿tú puedes Ya, aportar en algo para yo poder tener en sí. cuenta? Eh, bueno, acotando las palabras del compañero Luis de la presentación, una excelente presentación. Bueno, hay algo que bueno, a mí no me queda claro en la pirámide, en la parte que dice normas regionales y ordenanzas. Bueno, sabemos que normas sí podría ser, pero ordenanzas manejan solo lo que son municipios o distritos metropolitanos. Y como todos sabemos, la educación no está regulada mediante ordenanzas. Entonces, yo pienso que lo que es el tema de ordenanzas no debería estar en la pirámide porque la pregunta nos hace netamente sobre la normativa de la educación en el Ecuador. La pirámide está englobada en sí todo lo que es ya de la Constitución, por eso tenemos ahí ordenanzas y eso yo digo, las ordenanzas las manejan lo que son netamente municipios y la educación, pues el municipio no emite una ordenanza, por decir, para crear un colegio, no emite una ordenanza para contratar un profesor, por decir, un municipio. Entonces, yo al menos no creo que las Vinicio, ordenanzas deberían estar ahí. tengo una inquietud, Vinicio, y tú que más o menos estás en tu inquietud. Justamente, mira, lo que yo tengo es la República del Ecuador tomando en cuenta lo que es la pirámide de Kessel, ¿no? Y justamente yo se acuerdan que yo en mi exposición les hacía notar que las leyes orgánicas, ordinarias, normas regionales y ordenanzas distritales. ¿Y por qué yo lo tomé, o sea, esta pirámide? Porque buscaba una pirámide similar al dibujo que tenemos en nuestro documento. No lo encontré. Sin embargo, yo también, este es el que más me llamó la atención, porque dentro de las ordenanzas distritales, yo le veo como una ordenanza distrital, más bien un enfoque de que ellos nos dan información para que nosotros podamos trabajar. Y viendo desde el plano de lo que es distrital, nosotros tenemos un distrito. Por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando un poquito en conexión con el distrito. Y el distrito sí, manda de la subsecretaría al distrito y el distrito inmediatamente manda del distrito, inmediatamente manda, dice, hasta tal fecha tienen que subir a la plataforma las notas. Tienen que hacer de esta manera lo que es como es los proyectos de tercero de bachillerato que en este momento le están ejecutando. Nos mandan la información de, por ejemplo, las becas que le estaba yendo a compartir, las becas de Singapur, que son unas becas que están trabajando de acuerdos internacionales que dieron becas de 1000 becas, ¿sí? Para que, por el uso de la tecnología. 300 becas fueron dadas, 500 becas fueron dadas a Guayaquil, 300 becas fueron dadas a Quito y 200 becas fueron dadas a Cuenca. Sí. Entonces, ¿ellos qué hacen? Me parecen que son como intermediarios, mandan desde los tratados y convenios internacionales, mandan y que se rijan lo que son y en secuencia. Y, por ejemplo, el distrito que nos hace, dan a conocer. Entonces, yo lo visualicé desde ese punto de vista de lo que son ordenanzas distritales. Julita y Vinicio, Sí, antes de finalizar, el asunto de ordenanzas sí regula la parte educativa, porque hablamos de luz y la mayor parte de instituciones educativas tienen alumbrado público. Entonces ahí siempre se firman algunas, y la educación municipal también está dada por ordenanzas. Entonces, dentro de la educación, mi esposa que trabajó en el municipio, sí, el municipio maneja instituciones educativas municipales y algunas resoluciones salen como ordenanzas.
Lo mismo es agua potable para la institución educativa pública. Sí existen ordenanzas de cómo se trabaja con el alcantarillado y agua potable en el caso de instituciones educativas. Lo mismo el alumbrado público que a veces ingresa a instituciones. Entonces, también el asunto de recolección de basura y algunas cosas que manda el municipio como institución educativa. Entonces, por ejemplo, los letreros, que pongan los letreros en las instituciones, todo eso está regido bajo ordenanzas. Así que yo creo que sí iría la palabra ordenanzas porque también nos rige. Gracias. Sí, bueno, Algo. por mi parte, nada más. Compañeros, un gusto conocerles. Ojalá Igualmente. sigamos en esto. Igualmente un gusto. Y cualquier cosa por el chat, si tenemos alguna inquietud para complementar el trabajo, sí, nos podíamos aportar. Un gusto. Un gusto. Ya, y no te olvides la grabación de mandar. Ya te mando Sí, mi 2 grabaciones. correo. Ya mi Ahorita les correo. envío. Que les vaya muy bien. Hasta luego.